Ya, bien, ahí fueron ingresando los últimos. Bienvenidos, colegas de varios lugares, me imagino, a un nuevo conversatorio, webinar, que está a cargo de nuestro comité de investigación de la Sociedad Chilena de Kinesiología, Fisioterapia y Terapia Respiratoria Pediátrica, ¿cierto? En esta ocasión nos va a acompañar Sebastián Dubó, un colega, kinesiólogo, que en este momento está en la Universidad de Concepción como director de investigación, pero además lleva un buen tiempo trabajando también en DENAQUE, en lo que es las especialidades. Y entonces el tema que nos compete el día de hoy tiene que ver con el área de investigación en el que desee ser especialista en kinesiología. Así que el llamado siempre fue a quienes estuvieran interesados, ¿cierto?, en postular, en presentar sus antecedentes eh, y resolver algunas dudas respecto a esta temática en particular, que es el área de investigación en lo que respecta a la especialidad. ¿Ya? Así que no sé ahí si Sebastián prefiere que dejemos las preguntas para el final o lo vamos interrumpiendo como tú Eh, prefieras. yo creo que si quieren pueden ir preguntando durante la presentación o al final me da igual. Ya, así que ahí yo voy a estar atento al chat por si hay alguna pregunta y si no las dejamos para el final y ahí resuelven sus dudas. Así que bienvenidos y bienvenido Sebastián, muchas gracias por acompañarnos, por dar de tu tiempo eh, para, para tener esta instancia de aprendizaje para todos. No, Adelante. gracias a ustedes por la invitación, al comité de investigación, a Fernando por haberme invitado a hablar de un tema que en algunas partes va a ser promoción, para que ojalá desde de esta audiencia también salgan nuevos especialistas en kinesiología. Y otra gran parte va a ser tenemos investigación en kinesiología y por qué o cuáles son estas competencias de investigación que esperamos que tenga el especialista en kinesiología. Como mencionaba Fernando, tengo doble militancia. Ven los colores de mi universidad, soy profesor asociado de la Universidad de Concepción, pero también soy director nacional de NACE, así que estoy dentro del directorio que revisa las postulaciones de especialidad en nuestro país. Así que, de nuevo, partir primero con varias preguntas que espero poder ir respondiendo durante la presentación. ¿Será necesario que se haga investigación y que estos especialistas la tengan, que la desarrollen y la realicen? Probablemente la respuesta es bien obvia. Cada vez más tenemos personas, comunidades, pacientes pediátricos, adultos que tienen un sustrato fisiológico bastante empobrecido y son estas personas las que tenemos que rehabilitar y tenemos que muchas veces prehabilitar muy precozmente y generar estrategias de desarrollo y de evaluación de los procesos clínicos que hacemos día a día. Y para eso la investigación es esencial porque desde ahí es donde va a salir el nuevo conocimiento y cada vez más necesitamos investigación propia con pertinencia territorial y no investigación probablemente que importamos desde otras realidades clínicas. ¿Y cuál será este paradigma en investigación? Y aquí hay varios modelos teóricos que pueden explicar en nuestro país por qué es necesario realizar kinesiología. Uno de ellos se basa en un modelo teórico que presenta la Quimos, en donde se evalúa una disciplina profesional como un programa de investigación. Y en este artículo que publicó mi colega Sergio Martín en la revista Kinesiología el año 2024, habla que la kinesiología es posible mirarla como este programa, como un cuerpo firme, y que esto se basa, la conformación de este cuerpo, en una interacción entre un conjunto de ideas y principios que puedan sustentar una disciplina particular, en este caso nuestra profesión. Y cómo se van alejando estos círculos concéntricos o se van acercando o alejando de este cuerpo firme, es cuántas generación de hipótesis podemos ir produciendo, y mientras se van acortando esta hipótesis, se van sumando el cuerpo y el cuerpo crece. Por lo tanto, esto genera que la evidencia pueda ir aumentando en el tiempo y que esto pueda fortalecer nuestro programa de investigación, nuestra profesión en este caso. Y tenemos que descifrar que este programa de investigación tiene algunos
esenciales, y para ese esencial en nuestra disciplina es el movimiento, ya que es, primero, esencial para la vida humana, tiene una segunda condición que ocurre en un continuo y que tiene diferentes niveles de desarrollo desde lo microscópico, desde el laboratorio, desde los cultivos celulares, hasta el individuo inserto en una sociedad. Y además, ese continuo están influenciados por factores de diferente índole, como físicos, psicológicos y ambientales. Por lo tanto, en este continuo de movimiento tenemos que tenemos que entender de cómo se va alimentando este cuerpo firme. Solo esto para poder entender si existe o no un paradigma en Chile de cómo desarrollar investigación. Por lo tanto, aquí Sergio nos explica muy bien que este cuerpo firme puede ir creciendo en adelante. Ahora, una segunda pregunta. Efectivamente, investigamos en Chile en kinesiología y si uno hace una búsqueda rápida en PubMed entre el año 2020 y el año 2025, uno puede buscar la evidencia acumulada hasta este año de aproximadamente un poco más de 4.000 publicaciones científicas. Si uno busca, ahí ustedes pueden copiar y pegar después la estrategia de búsqueda. Con la filiación en Chile, en kinesiología, en fisioterapia, en terapia física, en varias palabras que se parecen, y podemos sacar este número. Uno puede creer que es bastante evidencia, pero si nos comparamos con otras disciplinas, probablemente no estamos tan altos, pero va aumentando, que eso es un buen punto. Ahora, ¿cómo podríamos mejorar este análisis? Hay varias estrategias bibliométricas que se pueden utilizar. Una de ellas es esta que yo les presento acá, que es el Voz Viewer. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos toda la evidencia desde Web Science, que es una de las plataformas en las cuales uno reúne la información, y le entrega a este software toda la bibliografía y lo que hace es establecer algunos clústeres de desarrollo de evidencia. Por lo tanto, nos puede interpretar a través de las palabras clave y las palabras declaradas por los investigadores en qué se está investigando. Y si uno puede revisar qué es lo que hacemos en kinesiología, uno puede tener de nuevo como central la investigación en humanos, que pareciera ser un poco obvio, pero si ustedes revisan incluso este clúster rojo que está a la derecha, pueden ver que incluso hay bastante investigación animal ligada a nuestra afiliación como kinesiólogos y que está enfocada, por ejemplo, en este clúster rojo hacia el embarazo, hacia biomarcadores en salud, hacia suplementos de dieta o toda el área algo cardiovascular. Tenemos un segundo clúster que es el naranjo, que es perdón, olvídense de los colores, pero vean este como amarillo, que habla sobre ejercicio y factores de riesgo. Tenemos este verde que está acá, que es de músculo esquelético, ejercicio físico. Tenemos este más azul que habla sobre psicometría, cuestionario, salud mental, estudios de reproducibilidad, toda esta área un poco más psicosocial o sociosanitario de investigación. Y acá, medio abajito, podemos ver como un calipso, ventilación mecánica, enfermedades pulmonares, todo esto como que va hacia más lo cardiovascular, pulmonar, cuidados críticos, ¿ya? Entonces, pudiésemos ver que la fuerza de evidencia ha estado creciendo considerablemente en estas áreas particularmente hasta donde lo que podamos analizar en estos 25 años, en estos últimos 25 años. Ahora, otros elementos que podemos sumar son cómo es el impacto de esta investigación. No solo si existe, tampoco no solo en qué, sino que qué tan buena. Y en esta imagen ustedes pueden ver un gráfico que es un poco más complejo. Se los voy a explicar. En el eje Y tenemos la cantidad de artículos publicados en Web Science, que en el Web Science, el Call Collection, es un índice de publicaciones de revistas de muy buena indexación que tienen alto impacto, ¿ya? En el eje X es el impacto de la situación normalizada según la categoría de la revista a la cual están publicándose, y estas son las categorías, son los diferentes colores. Por ejemplo, en salud pública, en salud ocupacional, en cuidado respiratorio, en rehabilitación, etcétera. Y mientras más grande o más pequeño es el círculo, son más o menos porcentajes de publicaciones en cuartil 1, que son el nivel más alto o que tienen mayor impacto de las publicaciones. Entonces, por lo tanto, si nosotros analizamos solo 4 de estas categorías, podemos ver que hay colegas que publican en revistas que están relacionados con genética,
que tienen muy alto impacto, tienen casi 5 de impacto de citación normalizado, con muy pocos artículos. O sea, quiere decir que publican poco, pero de muy poca calidad. Si lo comparamos con la media, estamos, por ejemplo, en ciencias del deporte, donde está el mayor número de artículos, de artículos publicados, son aproximadamente 356 documentos, y un poco menos del 50% tienen un cuartil 1, ¿ya? Si vamos a revistas de rehabilitación, tienen menos artículos publicados, tienen una mayor cantidad de artículos en Q1, pero el impacto de esas revistas en la categoría es más bajo. Entonces, tenemos que tratar de que nuestras publicaciones vayan a cuadrantes. Cuadrantes con un número que puede ser creciente de documentos en LGI, con un número, un impacto normalizado que aumenta, pero ojalá podamos emular esta experiencia de neurociencia, que tiene un número moderado de documentos, con un bajo porcentaje en Q1 hasta ahora, pero con ese porcentaje ya tiene un alto impacto normalizado. Por lo tanto, tenemos que buscar que nos situemos en esta área y hacia allá ir tirando nuestras publicaciones. Entonces, publicamos, sí. ¿En qué área? Tenemos estos cinco globos, y la calidad de la investigación es variada, pero hay muy buena investigación y hay algunas categorías que destacan por sobre otras. Y aquí les mencioné algunos ejemplos como de análisis. ¿Qué es lo que viene hacia adelante? Actualmente el equipo del colega George Jalil de la Universidad Católica con varios otros colegas de otras universidades están llevando a cabo una investigación bibliométrica un poco más profunda sobre la investigación en kinesiología, y probablemente vamos a tener más resultados en lo que viene. Ahora, ¿por qué es importante ver la relación que tiene la investigación que realizamos con las especialidades? Si ustedes se fijan en este artículo que publicó el grupo de Meropupo de la Universidad de Chile en el 2020, de nuevo la revista de Kinesiología, y acabo de ser bien reiterativo que gran parte de los artículos que voy a tomar son de la revista de Kinesiología. eh, Vemos que si vemos la total de publicaciones separados ahora por categorías o por especialidades, vemos que casi un poquito más del 75% se lo llevan músculo esquelético, cardiometabólico, fisiología del ejercicio, respiratorio y neurorehabilitación. Son como las principales áreas de desarrollo, no tanto así, por ejemplo, educación. Está un poco más atrás en la evaluación. Este artículo evaluó de los últimos 20 años, es decir, del 2000 al 2020. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se publica más? En estas áreas. Y uno pudiese ver cómo esto tiene relación con las especialidades, y además si nosotros realizamos la cantidad de artículos según las regiones, vemos que la región metropolitana se lleva casi el 55% de las publicaciones totales en ese periodo. Y si nosotros realizamos ahora el símil con el registro de especialistas en kinesiología, se comporta un poco similar. Nosotros hoy día, a marzo del 2025, tenemos un poco más de 919, ya estamos bordeando con las últimas actualizaciones los cerca de 1000 especialistas en el país. Y si nosotros vemos la tasa de aumento de los especialistas en el país, vemos que en el 2024 o cercano al 2025, las principales especialidades que están en nuestro país son kinesiología musculoesquelética, kinesiología intensiva, neurokinesiología, kinesiología respiratoria. Si nosotros sumáramos, por ejemplo, kinesiología respiratoria con kinesiología intensiva como medios primos, lo veríamos que estaría disparado en el gráfico. Y son las áreas donde más se ha realizado investigación en los últimos años. Y además, esto también tiene un símil con la distribución de los especialistas en las regiones, donde vemos que gran parte, casi la mitad de los especialistas están en la región metropolitana, y si ustedes se recuerdan, un poco más de la mitad de los artículos de publicaciones están en la región metropolitana. Le sigue la séptima, y uno pensará, la séptima región es una región pequeña, tiene pocas universidades, una ciudad más pequeña, pero tiene universidades que tienen alta tradición de desarrollo científico en nuestra profesión. Nosotros en la octava región estamos acá en cuarto lugar, y es por eso que tenemos estas dos matices. La región metropolitana siempre va a tirar las publicaciones, pero la séptima tiene una buena atracción. Entonces, hay un símil entre la cantidad de publicaciones
y la distribución de estas publicaciones con los especialistas en nuestro país. Y por lo tanto, uno hace un clic entre decir que los especialistas son un ente traccionador de cómo se está generando mayor calidad y mejor calidad de evidencia en nuestro país. En el caso de los especialistas, acá estamos en la región del Biobío, somos la segunda región con mayor cantidad de especialistas, principalmente asociado al área cardiorrespiratoria, entiéndase como intensivo respiratorio y cardiovascular. Debemos investigar, uno podría pensar que es un poco obvio, debemos hacerlo porque ya lo hemos contestado un poco, esta definición profesional. Aquí la World Physiotherapy, que es nuestra agrupación que define lo que hace o regula lo que hace la profesión, habla de que no solamente nosotros tenemos que ser capaces de generar una práctica en fisioterapia y kinesiología, sino también desarrollar estrategias de salud pública, liderar y gestionar, hacer educación, elaborar e implementar políticas sanitarias y a la vez investigar, y que estos 5 conceptos están bien imbricados porque uno depende del otro casi siempre. Eh, no se espera que los fisioterapias sean todos investigadores activos, que todos tengan un proyecto Fondes irregular en curso, sino que es la responsabilidad profesional, y esto es bien claro, y esto lo menciona la World Physiotherapy en el Policy Statement, que tiene la responsabilidad profesional de utilizar los resultados de investigación y la mejor evidencia disponible para generar su práctica. Esto es un llamado bastante directo y concreto que nos hace nuestra agrupación gremial mundial. Y además tenemos que ser capaces de utilizar datos fiables para poder utilizarlo en nuestra práctica clínica y también ser capaces de recogerlos de manera que tenga calidad esa obtención de los datos. Y en esta era de la inteligencia artificial, donde tenemos machine learning, donde tenemos redes neuronales, donde hay procesamiento del lenguaje natural, donde hay robótica, que uno pensaba hace 5 años, hace 10 años, o cuando yo entré a la universidad, probablemente no estaba esto tan presente, pero estaba bastante creado ya, pero no estaba tan presente en el día a día como tenemos hoy. Tenemos que ser capaces de que los kinesiólogos puedan tener competencias progresivas en investigación para poder optimizar la atención y también la comprensión y producción científica, pero por sobre todo para lo primero, para optimizar la atención de nuestros usuarios y sus familias, las comunidades, depende del scope donde estemos realizando nuestra práctica profesional. Y otro link con las especialidades es que la World Physiotherapy tiene 14 grupos de especialidad. Dentro de ella está cardiorrespiratorio, estoy como haciendo el link con el público de hoy, y ellos plantean un objetivo común. ¿Cuál es su objetivo común? Fomentar la colaboración global, la formación continua y la generación y diseminación de evidencia científica que sean relevantes para su especialidad. Y aquí tenemos de diferente variedad, desde la terapia acuática hasta la terapia manual ortopédica, pero siempre con este objetivo común. Por lo tanto, las especialidades en su core tienen este mandato desde nuestra misión profesional. Ahora, ¿cuáles pudiesen ser los motores de investigación o en qué debiésemos investigar? Uno pudiese ser egoísta por un lado, decir, ¿saben que a mí me gusta estudiar la piedra que está en la punta del cerro? Eh, pero en general el mundo está haciendo ecosistemas acuáticos. Por ahí debiésemos tener algún motor de investigación común que nos permita, por un lado, dar respuesta a la particularidad del desarrollo de investigación para que este cuerpo firme de kinesiología, por otro punto de vista, tenemos que buscar puntos comunes para el desarrollo. Los que pudiésemos ver es lo que hizo la APTA, que es la Asociación Americana de Terapeutas Físicos, donde generó una agenda de investigación para esta asociación y que lo basaron al menos en 5 grupos que nosotros debiésemos tener en cuenta para poder generar investigación que sea de alto impacto en nuestra profesión. Por ejemplo, para poder investigar salud poblacional, toda la investigación mecanística, fisiológica, patomecánica, cualquiera sean los apellidos que ustedes quieran ponerle, pero esencia básica relacionada con nuestro desarrollo profesional, investigación clínica en términos de seguridad, efectividad y eficacia de nuestras intervenciones profesionales, en educación,
y en desarrollo profesional, en los servicios de salud, o sea, cómo nuestra disciplina puede impactar en diferentes grados del desarrollo, por ejemplo, de los programas GES, y por sobre todo en la fuerza de trabajo, en el capital humano, en las personas que se están formando. ¿Qué es lo que nos dicen diferentes asociaciones? Y acá en estas cuatro siguientes diapositivas vamos a ver cuáles son los mensajes que dejan diferentes asociaciones en el mundo del desarrollo importante para el artista. Y acá, Seba, ejemplo, por ejemplo, therapy. ¿Me escucha? Seba, sí, es ¿Ahora que sí? se pegó un poquito el... No sé si, porque parece que es señal. Si de repente apaga un ratito la cámara, capaz, puede ser que ande un poco más rápido, porque parece ser como ¿Se pegó dónde? de internet. Yo diría que antes del cuadro, de que quedó encima ahí, cuando estaba todavía el mapa, solo el mapa. Una atrás. ¿Acá? Déjame ver. Vamos. Si van teniendo dudas, colegas, pueden ir anotando ahí en el chat y yo las voy a leer o las voy a compartir después al final. Así que no, no hay problema. Veamos si funciona ahí mejor. Ya, a ver, tienes que compartir de nuevo la vemos. Mm, Se fue de nuevo. ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Entonces, revisamos estos 6 puntos Sí, de eso se esta escuchó bien. agenda de investigación y qué es lo que nos hablan algunas asociaciones mundiales y de algunos continentes sobre investigación. Que esta investigación tienen que ser competencias transversales, que tengan ética, que sean diversas en su concentración, que tengan autonomía y que además puedan tener algún concepto relacionado con responsabilidad social. La OMS habla de la investigación como un pilar en la rehabilitación y esto está incorporado en el marco de competencias profesionales. Por lo tanto, es esencial tenerlo presente al momento de el desarrollar las competencias de un especialista y son esenciales según la Organización Panamericana de Salud para las decisiones en salud pública. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario la integración con una práctica clínica y que esto sea a través de proyectos globales dentro de lo posible o que tenga redes interprofesionales para aplicar esa evidencia en el diseño de guías y políticas en salud. ¿Ya? Depende de los países, el nivel de exigencia en investigación de los especialistas puede ser mediana o alta, pero en general sirve como referencia para los marcos nacionales específicos. Y acá solamente ir viendo algunos conceptos, los cuales son nuestros ejemplos europeos. Tenemos la Asociación Europea de Fisioterapia para Educación Superior, donde habla que estos estándares tienen que estar alineados con las competencias educativas, perdón, y con el desarrollo profesional continuo. ¿Ya? El Reino Unido habla que el especialista en investigación tiene que tener un liderazgo y además ese liderazgo tiene que transformarse en la elaboración de guías clínicas de desarrollo profesional, junto con lo que menciona la Asociación Española de Fisioterapia, que esto tiene que ser la investigación una exigencia para la especialización, por ejemplo, en el desarrollo de proyectos de investigación.
Esto puede tener diferentes tipos de desarrollo, pero tiene que tener incluso colaboración interuniversitaria, en este caso mencionan europea. En Oceanía tenemos dos agrupaciones principales, el Australian College, que es el que habilita a los profesionales a trabajar, y la Asociación de Fisioterapia Australiana, que hablan que el kinesiólogo especialista debe tener competencia en el diseño de investigación, en análisis crítico y publicación, y además el uso de bases de evidencia como Pedro, como estándar de práctica para poder buscar cuáles son las mejores intervenciones para las personas con las cuales están, las personas que están tratando, y que la formación debe estar orientada a la implementación de guías basadas en la evidencia. Y eso es esencial que lo tengamos presente. Tenemos pocas guías de práctica profesional basada en la evidencia actualmente en Chile, varias colaboraciones con las guías ministeriales, por ejemplo, pero tenemos pocas que aún están avaladas con la evidencia. Y esto tiene que tener también proyectos que permitan ir hacia la mejora clínica y la validación de las técnicas que realizamos. En Estados Unidos tenemos dos principales agrupaciones, que es la APTA, que ya les mencioné, que tenía esta agenda de investigación, donde se definen las prioridades nacionales, nacionales para Estados Unidos, pero que son un buen símil para nosotros para poder definir cuáles son las prioridades nuestras. Y la American Board de Especialistas en Fisioterapia habla de que la certificación que ellos tienen que cumplir, los terapeutas físicos en este caso, incluyen competencias como lectura crítica, aplicación de investigación y producción de evidencia, o sea, generación de nuevo conocimiento. Y la formación debe estar centrada en la evidencia. En Canadá, la Asociación Canadiense de Fisioterapia habla de la competencia investigativa como un pilar de liderazgo profesional. Por lo tanto, esto de ser líder y de transformarse en guías clínicas o en la práctica clínica basada en la evidencia es esencial en el kinesiólogo especialista, sobre todo porque va a permitir el fomento de las redes de investigación. Y en Latinoamérica tenemos estándares bastante heterogéneos, pero sí a lo menos hay cuatro entes reguladores que mantienen o que orientan a cuáles son las competencias en investigación. Está la COFITO en Brasil, que no solo regula la terapia física, sino también la terapia ocupacional, y que habla que la producción científica tiene que ser parte de la especialización. La Comisión Nacional de Acreditación de Argentina menciona que para que un kinesiólogo pueda ser especialista debe tener un trabajo final de investigación, ¿ya? Y esto tiene que ser presentado frente a una comisión y defendido. La Asociación Colombiana de Fisioterapia también releva la competencia de investigación, y en Chile tenemos al DENAQUI como el ente de recomendación de las competencias del kinesiólogo especialista, ¿ya? No siempre la competencia es obligatoria, pero sí es muy deseable. Hay algunos elementos que se han podido reportar en el último tiempo. Acá este estudio publicado en la revista Fisioterapia del grupo de Marcela Antunes, nuestra presidenta del Colegio de Kinesiólogos, evaluaron los perfiles de egreso de las 41 instituciones. No son todas, pero sí la muy, muy gran mayoría de las instituciones de educación superior en kinesiología. Y la investigación aparece siempre como una de las 7 categorías principales, ya sea hacia el fundamento de acciones basadas en la evidencia o a la participación de proyectos de investigación. Por lo tanto, habla de que la competencia de investigación está ya presente desde pregrado, al menos en los contratos que firman nuestros estudiantes al formarse, nosotros con ellos. Y ahora solo mencionar el rol de DENAQUE. Para los que no conozcan qué es lo que es DENAQUE, es nuestra Asociación Nacional de Acreditación de Kinesiólogos Especialistas. Es una asociación de derecho privado sin fines de lucro que efectúa el reconocimiento del especialista en Chile, y está compuesto por 3 estamentos, principalmente el Colegio de Kinesiólogos, las sociedades científicas en kinesiología y las organizaciones académicas en kinesiología. De ellos se establece una asamblea general de socios, que son 30 miembros, 10 por estamento, y de estos 30 se define un directorio nacional con 9 miembros, 3 por estamento, y que además van a tener un presidente, secretario y tesorero. Esta es nuestra directiva nacional, está presidida por el kinesiólogo Jorge Molina, del estamento académico, que es de la Universidad del Desarrollo, Óscar Urrejola, el secretario, y Joel Guzmán, el tesorero, y tenemos abajo a los otros 6 miembros del directorio, incluido quien les habla. Los procesos de certificación tienen un flujo que es el siguiente, donde ingresan al,
al proceso de postulación son aproximadamente como un mes y medio del periodo, y después se conforman comisiones de evaluación que son conformadas por tres kinesiólogos, todos especialistas, todos habilitados por el Colquine, y que revisan a lo menos 10 postulaciones por comisión, y después hay un periodo de evaluación de 30 días hábiles, donde el periodo en el cual estas comisiones van a determinar si la recomendación de aprobar al postulante, observaciones al postulante o rechazarlo, y el directorio sanciona estas actas. Si tiene alguna observación, se puede devolver a la comisión para reevaluación, o si estas actas se aprueban, después se notifican a los postulantes, se registran, y si existe algún rechazo, el postulante además tiene la posibilidad de generar una apelación a la evaluación de hasta 3 meses posterior a recibir sus comentarios. Nosotros, en la definición del especialista, hace ya tres procesos, definimos 4 áreas funcionales que debe tener el especialista en Chile, que son formación, educación, prevención y mantención de la salud, la competencia clínica avanzada, la gestión y administración, y como una gran tercera área funcional es la investigación. Para poder acreditarlo, además de tener la práctica particular en cada una de las especialidades, debe cumplir con puntajes mínimos en cada una de estas áreas funcionales, y en el caso de investigación tiene que tener un mínimo de 100 puntos con un máximo de 300. Si el kinesiólogo además cumple las 4 áreas y tiene más de 520 puntos, se puede acreditar como un kinesiólogo especialista en cada una de las 10 áreas que nosotros acreditamos actualmente. ¿Y qué pedimos en investigación? En sintonía con las recomendaciones internacionales y cómo la ha definido nuestra asociación, nosotros medimos principalmente productividad con artículos científicos. Tenemos una diferenciación entre si son nacionales, internacionales, qué antigüedad tienen esos artículos, cuál es la autoría, la indexación, y si se publica o no en la revista de Kinesiología, si ha participado en proyectos de investigación, si ha asistido a congresos, si ha tenido formación en investigación de diferentes grados, y si participa activamente, por ejemplo, en las sociedades científicas asociadas a su especialidad. Nosotros entendemos la investigación también como una competencia transversal. Antiguamente solo se evaluaban antecedentes relacionados con la especialidad, pero si, por ejemplo, ahora yo, kinesiólogo, soy especialista en kinesiología intensiva, pero postulo con un artículo que lo hice hace un par de años relacionado con músculo esquelético, nosotros como comisión asumimos que esa competencia no está ligada a su especialidad específica, sino que a su rol como especialista en el amplio espectro. Por lo tanto, eh, es una competencia transversal que nosotros consideramos actualmente. ¿Y cuáles son las fuentes de conocimiento? Y solo esto voy a ir un poco más rápido porque quizás el tiempo va más, está medio cortando. Las principales fuentes de generación de conocimiento son varias, pero tenemos las universidades, acá les menciono algunos ejemplos, públicas o privadas de cualquier índole, las sociedades científicas. Cada vez más tenemos sociedades científicas bastante potentes. Muestra de ello es el grupo que me está invitando hoy día a presentar aquí con ustedes. Los programas de posgrado son una gran fuente de generación de conocimiento, y ahí tenemos actualmente 9 programas de posgrado en Chile relacionados, magíster digo, relacionados específicamente con kinesiología. Actualmente en los próximos meses se van a sumar algunos más, y ya se están pensando, por ejemplo, en el desarrollo de un programa doctoral de nuestra disciplina, que sería un gran aporte al desarrollo de conocimiento. Ya sea en el caso de fundaciones o iniciativas como la Iniciativa Milenio o la Fundación Teletón, por ejemplo, ya tienen cada vez más departamentos de desarrollo e investigación, pero por sobre todo también los centros clínicos. Existen unidades de investigación en hospitales, en los CESFAM, así que estos son grandes fuentes de conocimiento, y que por lo tanto desde ahí viene desde nuestros pacientes, de donde más. Pero por sobre todo son los equipos de las personas, y acá tenemos equipos variados, de diferente tipo, de diferente origen, pero es desde los equipos y cómo podemos articular toda esta amalgama profesional y de grandes competencias, cómo poder desarrollar investigación en el futuro. Y las colaboraciones que puedan tener en conjunto. Solo pequeños detalles. Somos un país que estamos en vía de desarrollo, pero aún así
en nuestros últimos datos de financiamiento de investigación, solo el 0,41% del PIB se invierte en investigación y desarrollo en nuestro país, que si ustedes pueden ver acá un número bien rimbombante, es muy poco. ¿Y cuáles son esas principales fuentes de financiamiento? Vienen dados por el Ministerio de Ciencia. Actualmente ahora hay un fondo estructural de I+D+I, que se llama FIU, que está enfocado en las universidades de diferentes índoles. Tenemos otros que son proyectos de investigación o inversión en investigación para el fomento industrial o de la industria sanitaria, que pueden venir de la Corfo, pero actualmente nuestra principal inversor público en investigación es la NID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, financia el 70% de la investigación pública eh, y se enfoca principalmente en fortalecimiento de la ciencia, de la CTCI, de la ciencia, tecnología e innovación. Promueve la vinculación público-privada, que se divulgue qué es lo que hacemos en investigación, que se desarrollen capacidades, formación de nuevos investigadores y profesionales altamente capacitados y que también reduzcamos la dependencia tecnológica con el desarrollo de dispositivos enfocado en rehabilitación o en tecnología, en software enfocado en rehabilitación. Eso también reduce esas brechas. Por lo tanto, estos son los focos que tiene nuestro país, que debiésemos también tenerlos bien presentes y ahí enfocan sus recursos. Otra fuente muy importante de desarrollo de ciencia es nuestra revista de Kinesiología. Nuestra revista es la principal fuente de desarrollo de disciplina en Chile. El kinesiólogo Daniel Arellano, por supuesto ustedes lo conocen, es el editor en jefe, así que lo dejo invitados para mandar sus publicaciones a la revista y poder hacer crecer nuestro cuerpo firme de la profesión. ¿Cuáles son los desafíos entonces en investigación? Que se puedan reducir las individualidades, que estos especialistas están llamados a ser líder y generar preguntas que sean relevantes, que sean priorizadas, establecer colaboraciones interdisciplinarias, ya sea entre universidades, entre centros, entre fundaciones, lo que sea, pero que sea cosa de que no podamos tener islas de desarrollo de investigación y por lo tanto pueda fortalecer la capacidad crítica que tenemos nosotros en la evaluación de la evidencia. Y solo estos mensajes finales que, de nuevo, en kinesiología el objeto de estudio se centra en el movimiento humano. Recuerden que es un continuo además, y además que tiene factores que lo influencian, que la WP incluye la investigación como un eje central en la definición profesional, por lo tanto tenemos que hacernos cargo de eso desde la formación de pregrado hasta el especialista y el posgraduado y que los programas de pregrado tienen diferentes niveles de adquisición que están muy bien nivelados y que actualmente propendemos como a definir cuáles son esos ámbitos de acción en cada uno de los niveles y que la productividad científica en kinesiología tenemos que estar muy orgullosos que va aumentando y que además está siendo de muy buena calidad. Así que eso es lo que quería Buenísimo, comentarles hoy día. excelente presentación. Eh, Voy a dar la palabra si es que alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo varias, eh, pero si hay algún interesado en por micrófono o por chat, el primer valiente. Si no, yo rompo el hielo. Yo realicé la especialidad, o sea, cumplí, ¿cierto? Hace varios años atrás y yo no, obviamente después de pasar el proceso, uno como que se desvincula un poco de lo que ocurre o del proceso, como con Denaque, pero vi un cambio en cuanto a cuando yo tuve que cumplir con estos requisitos versus el de ahora. Yo no sé en qué minuto pasó eso, pero me parece que fue bueno, que en un momento, para poder uno ser especialista, tú tenías que cumplir con estos puntajes, ¿cierto? Pero no, no era necesario cumplir con todos los aspectos. Mm, Es decir, para hablar en palabras bien simples, alguien podía tener uno o dos diplomados, ¿cierto? O cursos extensos, mm, y mm, con eso se alcanzaba un puntaje y más o menos estabas ya casi encaminado con la especialidad. Entonces eso cambió y me parece que fue muy bueno, no sé hace cuánto fue, pero me parece que es bueno, que en este caso, que según lo que yo entendí ahora, lo que tú mencionas, se necesita un piso del área de la investigación.
Sí, como rebobinando partió el cambio hace, yo diría, mm, unos 5 años, cuando luego de varias evaluaciones, entiendan que DENACE este año cumplió 21 años desde la creación y el proceso empezó a cambiar hace yo creo que unos 5 años cuando se vio estas dificultades de poder definir ya qué es lo que es un especialista en Chile. Y en base a la revisión de la evidencia internacional y de cómo se definió el paradigma de nuevo en nuestro país, se vieron que a lo menos un especialista tenía que cumplir los mínimos esperables en estas 4 áreas: en formación de otros, en competencias clínicas avanzadas, que ahí sería como gran parte del puntaje que antes se daba como en los cursos, los diplomados que tú mencionas, investigación y gestión y administración. Porque entendemos que el especialista está en la cúspide del desarrollo profesional. Entonces, no todos están llamados a ser especialistas, no todos van a poder llegar al nivel de formación de especialista. Esperamos que vaya creciendo la masa de especialistas en el tiempo, pero definimos estos pisos mínimos y en el caso de investigación hemos ido mutando desde la elaboración de la tabla final. La tabla se empezó a aplicar a principios del año 2024. Ya llevamos el tercer proceso, como bien digo, y luego de ya 2 procesos completos, estamos empezando ahora la reevaluación de esa tabla. Entonces, en lo que se pide en investigación son competencias transversales. Nos costó al principio hacer entender a las comisiones que no solo tenía que ser el paper o el congreso de su especialidad, de su sociedad, sino que las Ujú, competencias, a lo menos investigación y gestión, tienen que ser transversales, entendiendo que la formación todavía está en crecimiento. ujú. Sí, eso, Y eso hemos que tenido... mencionaste me pareció muy, muy interesante porque en el fondo es, o sea, si yo llevo una publicación, ¿cierto? Independiente un poco del área a la que va enfocada, mm, yo cumplí con ciertas competencias que son, ya. son, como tú dices, transversales. Y eso me pareció muy, muy interesante. Sí, no así en la competencia clínica avanzada, porque eso tiene que ser muy No, claro, direccionado a claro. tu especialidad de cual postula, tiene que ser bien, bien acotado. Bien. Pero Michael, los rechazos que hemos tenido, por ejemplo, no han sido por estas dos competencias, sino que en general, si soy honesto, porque y aquí los recomiendo a los colegas, que no se preparan muy bien para presentar la postulación. la Entonces, postulación. nosotros ahora hacemos inducciones tanto a los postulantes como a los evaluadores. Integramos el directorio, a lo menos hay un representante del directorio en cada una de las comisiones. Si bien las comisiones son anónimas, ustedes saben cuáles son el pool de evaluadores que pueden tener, entonces hay varias formas de acceso a la evaluación. Oye, muchas gracias por la presentación, Sebastián, y siempre agradecer a la Comisión de Investigación de la Xochitl que se sacan tremendas presentaciones. Yo estoy del otro lado, estoy del lado del no especialista, del que me gustaría ser especialista. Entonces aquí siempre me va a surgir la duda de, por ejemplo, y comparar, por ejemplo, con nuestras especialidades con las especialidades médicas, en el sentido de cómo se realizan. Vamos a tener quizás más adelante esta opción, por ejemplo, de hacer pasantías, de estar reconocidos por una universidad, aparte del TENACI, por ejemplo. Sí, o sea, eso es lo que nosotros queremos. Nosotros, como DENACE, y esto lo hemos conversado ampliamente en el directorio, nosotros queremos desaparecer en un momento. Ese es nuestro objetivo. Tenemos que transitar, pero no vamos a desaparecer. ¿Por qué? Porque si vemos el símil con las especialidades médicas o las especialidades odontológicas, existe el CONASEM, existe el Claro. CONASEO, aun cuando hay miles, no miles, pero varias decenas de programas de especialidad. Programa. eh, entonces tiene que haber un tránsito. Hoy día tenemos 2 programas que se están dictando de especialidad: la especialidad de kinesiología cardiorrespiratoria de la Universidad Católica y la especialidad de kinesiología intensiva de la Universidad del Desarrollo. Eh, y cada vez más las universidades, nuestra Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, entiendo que la misma Universidad Católica y varias otras más, ya están trabajando en programas de especialidad para que justamente estos tengan los estándares mínimos de formación del especialista. Cosa de que nosotros Perfecto. seamos casi como un check. Claro. Fue un Y, programa, el y, y los programa, el mínimos, y programa esos nosotros mínimos, lo... Eso mínimo
se los puedo compartir. Jorge Molina, nuestro presidente, compartió cuáles son a lo menos los mínimos que pueden tener en cantidad de horas. Nosotros recomendamos que los programas además puedan ser dictados por especialistas. Entonces eso implica una dificultad en el sentido de que ustedes ya vieron dónde estaban los especialistas y por lo tanto nosotros como directorio estamos siendo muy proactivos en primero encontrar cuáles son las universidades que pueden ser motores de desarrollo de especialidad, Ujú. que hoy día tienen las capacidades de poder realizarlo, pero también buscar elementos de que puedan consorciarse una u otra centros de formación para que tener una variedad de programas a lo largo del país, ojalá lo más rápido posible. Pero ese es nuestro principal objetivo respondiendo a la pregunta de Mijael, que queremos que existan programas de especialización lo antes posible. Muchísimas gracias. Bien, oye Seba, y porque para que en el fondo se haga esta transformación, ¿cierto? Tiene que haber como un acuerdo, ¿no? Digamos, porque antes, si no, cualquier universidad podría decir, yo estoy haciendo este programa que se llama especialización, ¿cierto? Pero si no, ahora ese proceso, o sea, ese programa tiene que pasar de cierta forma como por una aprobación de DENAQUE para que se transforme en un verdadero programa de especialidad. Nosotros estamos postulando a ser el ente certificador de especialidad en Chile. Entonces, una vez que ya tengamos la autorización, debiésemos nosotros definir, por ejemplo, el programa de la Universidad X envía su programa de evaluación, nosotros certificamos que tiene una calidad apropiada con un número de horas, con un número de profesores, razón estudiante, profesor, centros de práctica, y nosotros le decimos, súper bien, forme a sus especialistas, nosotros lo apoyamos. Perfecto. Y esa es la forma que hemos funcionado ahora y la universidad en general ha estado súper llana a poder tener un trabajo conjunto. No aún, no teniendo la obligación, pero hemos trabajado así, a lo menos con los dos programas que vienen y como tenemos representantes de la academia, de la sociedad científica y del colegio dentro de nuestra orgánica, es mucho más rápido y está bien avalado, a lo menos por nuestros principales estamentos. Bien. Y ahora vamos a pasar a una pregunta Y ahí más, la más pregunta de dirigida. A ver. Eduardo, Eso, bien. sí. Sí, la pregunta de Eduardo. Sí, eh, no cuenta como un artículo, pero sí como un congreso, la presentación en un congreso. Así que eso sí daría puntaje. Claro, bueno, esta charla va a quedar también dentro de las grabaciones de Xochiquipe, así que para los que están escuchando, la pregunta fue que uno de nuestros colegas, ¿cierto?, participó en un estudio que solo Mm, se publicó el resumen, presentado en un congreso, es decir, cuando uno lleva un trabajo libre, ¿cierto? Generalmente las sociedades, por ejemplo, la Xochipe, el congreso de intensivo, los resúmenes van a la revista Andes Pediátrica y queda ahí como un resumen. Entonces la pregunta era si efectivamente eso daría puntaje y la respuesta sería sí. sí, independiente que lo presentaste o no, Eduardo, se puede poner el antecedente. Que pregunta no lo presentó él, sino que lo presentó el Sí, autor principal, pero también es claro. parte del Fue equipo. un colaborador, un coautor. Bien, alguien... Y solo para el detalle, ahí los invito a revisar el sitio web de Denaque, denaque.cl, y están todos los antecedentes, la tabla detallada, cuántos puntajes da, de qué tipo de artículo, de qué tipo de congreso, cuánta antigüedad tiene que tener la sociedad. Bueno, ya que estamos aquí en la sociedad científica, el requisito mínimo para poder acreditar la pertenencia a una sociedad es tener 3 años. Y eso lo Ah, hacemos justamente para que tenga fidelizar el trabajo organizacional que tiene la sociedad científica y que no sea muchas veces instrumental para la postulación. Entonces lo sí, invitamos a po, ser sí. parte de la sociedad a la cual se acogen para, Tiene, para tiene todo que el esto sentido, digamos. pueda hablarse. Porque si no era como pagar nomás la, la, Mm, mm, la, la afiliación, digamos. Claro, tiene todo el sentido. mm, Sí, pues nosotros como Xochiquipe, ¿cierto? También estamos bajo ese nombre, como creciendo de a poco y, y esperamos que todos quienes participen tengan un rol activo. sí. Y hubo un momento en que hablamos sobre el proceso de especialización, que es lo mismo que estábamos como comentando ahora recién. No sé cómo ven
la realidad como latinoamericana de pronto en relación a eso, como lo hacen el resto de, no sé, por Argentina o Brasil, que tienen tal vez un poco más de años en este proceso como de especialista versus lo que hacemos nosotros, por ejemplo. La única diferencia es que ellos tienen sistemas de certificación, pero tienen varios programas de especialización. Esa es la principal diferencia, que tienen varios años ya ganados. En el caso de Argentina, tienen programas de residencia y tienen programas de especialidad, que son distintos. Las residencias las hacen las clínicas o los hospitales, O los y los hospitales. programas de especialidad lo hacen las universidades. Entonces ahí hay eh, una diferenciación en cantidad de horas, en dedicaciones, pero son las dos vías. Entonces se logró que las especialidades de residencia se reconozcan posteriores por el Como, ministerio. Y en eso estamos hoy en día, ¿no? Se generó una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud chileno para poder lograr el reconocimiento ministerial de las especialidades, y estamos a la espera de la resolución. súper. Michael, Sí, mira, me voy a colgar lo mismo. Precisamente tenía esa misma duda. Pensando en el hecho de que, por ejemplo, yo tengo entendido, bueno, habitualmente las especialidades médicas odontológicas siguen siendo como lugares en los que uno va a aprender, ¿cachai? Entonces, donde uno va a hacer una pasantía, va a una universidad quizá o a un hospital habitualmente, esa posibilidad existe, así como que más adelante quizás una de esas, yo voy a meterme en la especialidad de intensivo, quiero sacar la especialidad de intensivo y me mandan a hacer una pasantía con Arellano, sería maravilloso. Entonces, pensando en ese punto de vista, como ver la opción para que sea más atractivo, quizás hacer investigación, obvio, y también tener como algún conocimiento extra asociado a que yo sea especialista. Sí, o sea, los programas de especialidad, yo diría que en gran parte su objetivo es tener práctica clínica avanzada. O sea, eso es como, resumámoslo como pasantía, pero tiene una cantidad de horas mucho mayor, además de los contenidos teóricos. Las pasantías hoy día las estamos evaluando dentro de la competencia avanzada como una cápite, una columna particular, pero los programas tienen un core de formación que es práctica. Ese es su mayor objetivo. Entonces esperamos que sí, que existan cada vez más. súper. Bueno, a los que están ahora presentes y a los que van a escuchar esto después, em, siempre está la idea de que investigar es complicado, ¿cierto? Es mucho trabajo. Y en vista de eso, ¿cierto? Es que nosotros como sociedad también quisimos poner nuestro granito de arena y entonces estamos tratando de ayudar a que los colegas que tienen ideas, ya sea que estén bien desarrolladas o estén en proceso de crearlas, ¿cierto? Ayudarlos en ese proceso de presentar sus antecedentes a comité de ética, de armar los proyectos, los formularios, etcétera. Y nuestro fin es que por lo menos lleguen a la presentación de un trabajo en un congreso. De ahí en adelante los podemos vincular con gente que les pueda colaborar, ¿cierto? Para que esto termine en una publicación, si es que ellos así lo desean. Pero nosotros como comité nos parece que hemos tomado este estandarte, digamos, de ayudar a los colegas en este proceso. Así que quedan todos más que invitados a inscribirse. Primero tienen que ser socios, obviamente, y nosotros los vamos a ayudar en esta asesoría, ¿cierto? Que son gratuitas para los socios. Y tratar de, justo lo que decía Sebastián, ¿cierto? Que es como fomentar la investigación en nuestra profesión, que me pareció muy interesante que mencionara esto de la Comisión como Mundial, ¿cierto? De Fisioterapia, en donde se establece que la investigación tiene que ser un eje del kinesiólogo, del fisioterapeuta, ¿cierto? Y más aún si va a ser considerado como un especialista. Así que es algo que tenemos que asumir, es una responsabilidad que hay que asumir. Así Sí, que, no, yo felicito el esfuerzo que están haciendo como sociedad, porque como les mencionaba, independiente que las fuentes de generación de conocimiento tengan financiamiento o no, que vengan de universidades complejas o universidades que tienen desarrolladas menos áreas, acá lo importante son las personas, y si nos acompañamos con los que tenemos más competencias para poder desarrollar investigación, con los que tienen más competencias para poder hacer clínica, esa es como la mezcla perfecta. perfecto. Entonces, Ujú. y ese es el rol que cumplen las sociedades científicas, y por eso súper bueno lo que están haciendo.
Súper. Así que todos muy, muy invitados. Bien, colegas, ¿alguna pregunta? Este es el momento. Bueno, algunos mensajes de arriba que les gustó mucho el webinar, les quedó todo muy claro, nos decía ahí Fernanda. Solo les dejo mi correo acá en el chat por si tienen Ya, alguna duda, súper. pregunta, Excelente. lo podemos conversar. Bien, completamos casi una hora de webinar. Me parece que es adecuado. Así que si no hay más preguntas, bueno, les damos a todos las gracias por haberse conectado. Esperamos haber sido de utilidad y le damos muchas gracias a Sebastián por haber dedicado parte de su tiempo en mostrarnos esta área que es muy importante. A veces un poquitito la dejamos de lado, ¿cierto? Nos parece muy complicada y la vamos abandonando y creemos que tenemos que sentirnos orgullosos de que las publicaciones de kinesiólogos están de muy alto nivel. Lo hemos visto en revistas recientes, y me parece que eso hay que seguir fomentándolo. Así que muchas gracias, Sebastián, por tu participación, por tu rol que estás desarrollando tanto como en DENACE como en la universidad. Así que, No, gracias a ustedes por la invitación. no, súper bien. Bien, colegas, espero que todos tengan una buena noche y nos estaremos viendo en una próxima actividad. Muchísimas gracias. Que estén muy Hasta bien. luego. Buenas Chao, noches. chao.